La República de Finlandia es un país nórdico en el norte de Europa que comparte fronteras terrestres con Suecia al noroeste, Noruega por el norte, Rusia por el este, el Golfo de Botnia por el oeste y el Golfo de Finlandia por el sur. Finlandia cubre un área de más de 338.000 kilómetros cuadrados y tiene una población de más de 5,6 millones de habitantes, siendo su capital y ciudad más grande Helsinki. Se estima que el territorio que ahora es Finlandia fue habitado por primera vez alrededor del año 9000 a.C. Posteriormente, en el siglo XIV fue parte de Suecia, en el siglo XIX fue parte del Imperio Ruso y ya en el siglo XX fue el primer estado europeo en otorgar el sufragio universal. Finlandia siguió siendo en gran medida un país agrario hasta la década de 1950, pero después de la Segunda Guerra Mundial se industrializó rápidamente y desarrolló una economía avanzada mientras construía un extenso estado de bienestar basado en el modelo nórdico. Actualmente Finlandia tiene un desempeño superior a muchos países en numerosas métricas de desempeño, como por ejemplo la educación, la competitividad económica, la calidad de vida y el desarrollo humano. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este maravilloso país que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. En el idioma finlandés el nombre de Finlandia se escribe Suomi. El origen de este nombre es incierto, pero una de las propuestas más aceptadas es que deriva de la palabra Sem, que significa tierra. Además, la ortografía de Suomi es muy similar al término Sami, forma esta en la que se denomina al pueblo Sami. En el norte de la península escandinava encontramos uno de los pocos pueblos indígenas de Europa que aún persiste en la actualidad. Los samis reivindican la región de Laponia como su hogar, y aunque carezcan de un estado propio, hoy por hoy son reconocidos como minorías dentro de los países escandinavos. ¿Cuál es su esencia y cómo lograron mantenerla? Se estima el origen de los samis al norte del río Volga, hacia la era de la cerámica cordada, es decir, hacia el 2900 a.C. en los montes Urales, desde donde se habrían movilizado hacia el noroeste, es decir, hacia la península escandinava. Los que alcanzaron la región de los lagos de Finlandia serían los ancestros directos de los actuales Sami, llegados a esta región hacia el 1500 a.C. Con el pasar de los siglos, los Sami se fueron expandiendo por el norte de Fennoscandia, alcanzando la región de Finnmark en la actual Noruega y la península de Kola en Rusia. En las últimas décadas ha existido un renacimiento cultural de los Samis, cuyo idioma y esencia estuvieron próximos a desaparecer. Al día de hoy, se estima que existen entre 80.000 y 100.000 personas que se identifican como Sami. En cuanto a su cultura, los Sami se caracterizaron por llevar una vida nómada, dedicándose al pastoreo de renos, un animal bastante presente en su cultura. Sin embargo, hoy solo el 10% de los Samis siguen con estas costumbres. Número 2. Se cree que en el territorio de lo que ahora es Finlandia habitaron neandertales hace aproximadamente 120.000 o 130.000 años. Posteriormente hubo otros habitantes durante la Edad de Piedra alrededor del año 8500 a.C. y los primeros pueblos en este territorio eran cazadores-recolectores que utilizaban herramientas de piedra. Luego, hacia el año 5200 a.C. apareció la primera cerámica cuando se introdujo la cultura Komceramic, y seguidamente la llegada de la cultura Kordedware en la costa sur de Finlandia entre el 3000 y el 2500 a.C. puede haber coincidido con el inicio de la agricultura. Ya durante la Edad de Bronce se difundió el cultivo permanente durante todo el año y la ganadería, y el fenómeno Ceiba Turbino trajo los primeros artefactos de bronce a la región, y ya hacia el año 1300 a.C. comenzó la fabricación nacional de artefactos de bronce. Posteriormente, durante la Edad de Hierro, la población creció, siendo el territorio de Finlandia el área más densamente poblada. Además, se extendió el comercio en la región del mar Báltico y hacia el año 500 a.C. comenzó la producción de hierro. Luego comenzó la denominada era sueca, considerado los siglos XII y XIII después de Cristo como una época violenta en el norte del mar Báltico, pues tribus finlandesas como los tabastianos y los karelianos estaban en frecuentes conflictos entre ellos y además con los reinos católicos del área del mar Báltico. Por ejemplo, se cuenta que los daneses emprendieron al menos 3 cruzadas a Finlandia y luego los suecos efectuaron las llamadas segunda y tercera cruzada a Finlandia.
Como resultado de estas cruzadas y la colonización de algunos territorios finlandeses, Finlandia se convirtió gradualmente en parte del Reino de Suecia y ya durante la Reforma Protestante los finlandeses se convirtieron gradualmente al luteranismo. Luego en el siglo XVI se publicaron las primeras obras escritas en finlandés y la actual capital de Finlandia fue fundada por el rey Gustav Vasa en 1555. En 1640 fue establecida la primera universidad de Finlandia y durante la hambruna finlandesa que ocurrió entre los años 1695 y 1697 se estima que murió aproximadamente un tercio de la población de Finlandia. Posteriormente en el siglo XVIII las guerras entre Suecia y Rusia llevaron 2 veces a la ocupación de Finlandia por parte de las fuerzas rusas. A este periodo se le conoció por los finlandeses como la Gran Ira. Debido a estos sucesos, una élite finlandesa finalmente determinó que los lazos finlandeses con Suecia se estaban volviendo demasiado costosos, por lo que el político sueco-finlandés George Magnus Spreckporten intentó asegurar el apoyo ruso para una Finlandia autónoma y finalmente la era de Finlandia sueca terminó con la Guerra de Finlandia en 1809. Luego comenzó la denominada Era Rusa, en la cual Finlandia se convirtió en un gran ducado autónomo en el Imperio ruso. Durante esta era el idioma finlandés comenzó a ganar reconocimiento y creció un fuerte movimiento nacionalista, donde destacó especialmente el filósofo y político J.P. Snellman. Seguidamente entre los años 1866 y 1868 ocurrió la hambruna finlandesa, que se estima mató aproximadamente el 15% de la población. Esto obligó al Imperio ruso a relajar sus regulaciones financieras para con Finlandia y luego desde el año 1869 hasta 1917 el Imperio ruso siguió una política conocida como la rusificación de Finlandia, pero las relaciones entre el Imperio ruso y el Gran Ducado de Finlandia se agriaron cuando el gobierno ruso tomó medidas para restringir la autonomía finlandesa. Esto incrementó el deseo de independencia, el cual fue impulsado en parte por una declaración llamada Manifiesto de Febrero. Luego y posterior a la Revolución de Febrero de 1917, la posición de Finlandia como parte del Imperio ruso fue cuestionada principalmente por los socialdemócratas, y luego la Revolución de Octubre cambió una vez más la situación geopolítica y así el gobierno de derecha finlandés, encabezado por el primer ministro Per Evin Svinhufvud, presentó la Declaración de Independencia el 4 de diciembre de 1917, que fue aprobada oficialmente el 6 de diciembre por el Parlamento finlandés, y posteriormente la República Soviética, dirigida en ese momento por Lenin, reconoció la independencia finlandesa el 4 de enero de 1918. Así las cosas, el sur de Finlandia fue tomado por los socialistas y el norte por la derecha. Esto provocó una guerra civil donde el norte prevaleció sobre el sur y esto sembró una profunda enemistad social y política entre rojos y blancos que duraría hasta la Guerra de Invierno e incluso más allá. Finalmente, para el año 1919, Finlandia se convirtió en una república presidencial con Keiji Stelberg elegido como su primer presidente. Este ancló la nación en una democracia liberal y apoyó el Estado de Derecho, y la frontera finlandesa-rusa fue definida en 1920 por el Tratado de Tartu. Pero posteriormente, en noviembre de 1939, en un esfuerzo por anexar Finlandia, la Unión Soviética lanzó la Guerra de Invierno y luego se estableció la República Democrática de Finlandia por Joseph Stalin, aunque luego ocurrieron numerosas batallas en las que el Ejército Rojo fue derrotado, lo cual instó a los soviéticos a poner fin a la República Democrática de Finlandia en 1940, reconociendo el autogobierno finlandés, pero Finlandia terminó cediendo el 9% de su territorio a la Unión Soviética. Sin embargo, en 1941, con la guerra de continuación, Finlandia se unió con Alemania contra la Unión Soviética con el objetivo de recuperar el territorio perdido. Finalmente se llegó a un armisticio y posteriormente se dio la guerra de Laponia cuando Finlandia luchó contra las fuerzas alemanas. Posteriormente y como resultado de las dos guerras, Finlandia terminó cediendo un 12% de su territorio a la Unión Soviética, que ahora constituye la República de Karelia en Rusia. Pese a todo esto, los finlandeses evitaron la ocupación soviética y conservaron su independencia, y se dice que en cierta medida tuvieron apoyo de los Estados Unidos. Posterior a la guerra, Finlandia estableció comercio con potencias occidentales como el Reino Unido. Además, debió pagar ciertas reparaciones a la Unión Soviética. Todo esto produjo una transformación de Finlandia de una economía principalmente agraria a una industrializada.
y durante la Guerra Fría Finlandia fue un país neutral, trató de desarrollar una economía de mercado y ya para 1975 su PIB per cápita era el 15º más alto del mundo, con uno de los estados de bienestar más extensos del mundo. Además, el país negoció con la entonces Comunidad Económica Europea un tratado que abolió en su mayoría los derechos de aduana hacia la Comunidad Económica Europea, y ya en 1981 su presidente Urho Kekkonen se vio obligado a dejar la presidencia luego de 25 años en el cargo. Posteriormente, a inicios de la década de los 90, Finlandia padeció una profunda recesión. Esta tocó fondo en 1993 y seguidamente el país tuvo un crecimiento económico constante durante más de 10 años, en los cuales el país se unió a la Unión Europea y luego a la Eurozona. En las elecciones presidenciales del 2000, la población finlandesa eligió a Tarja Halonen como su presidenta, siendo esta la primera mujer presidenta de Finlandia, y la crisis financiera del 2008 paralizó las exportaciones finlandesas, lo que resultó en un crecimiento económico más débil a lo largo de la década. En 2012 fue elegido presidente Sauli Niinisto y Finlandia ha apoyado mucho más a la OTAN luego de la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, firmó un pacto de seguridad mutua con Reino Unido y luego solicitó ser admitido en la OTAN. Finlandia da un paso más hacia la aprobación de la construcción de una valla fronteriza con Rusia, con creciente apoyo de todos los partidos. La vulnerabilidad de la frontera es una preocupación que ha aumentado en Helsinki debido a la invasión rusa de Ucrania. Un análisis de riesgo realizado por funcionarios fronterizos ha identificado el peligro potencial de una migración a gran escala desde Rusia. Finlandia comparte con Rusia 1.300 kilómetros de frontera, la más larga de todos los países miembros de la UE. Queremos asegurar un fuerte apoyo a nuestra Guardia Fronteriza para que pueda llevar a cabo un control fronterizo eficaz y adecuado. Además, tenemos que estar preparados para cualquier situación de perturbación, declaró la primera ministra finlandesa Sanna Marin. La sección principal de unos 260 kilómetros se situará en el sureste del país, donde hay más tráfico fronterizo. Las obras, cuyo coste ascendería a cientos de millones de euros, podrían durar unos 4 años. Una sección piloto de unos 3 kilómetros podría construirse rápidamente, pero la decisión sobre la cerca completa podría quedar aplazada hasta el próximo gobierno. Número 3. Helsinki es la capital y la ciudad más poblada de Finlandia. Esta se ubica en la costa del Golfo de Finlandia y se estima que tiene una población de casi 659.000 habitantes, aunque su área metropolitana, conocida como el Gran Helsinki, alcanza casi 1.5 millones de habitantes, siendo así el área urbana más poblada de Finlandia, así como el centro más importante del país para la política, la educación, las finanzas, la cultura y la investigación. Por su parte, después de Copenhague y Estocolmo, Helsinki es la tercera ciudad más grande de los países nórdicos. Asimismo, la ciudad tiene uno de los niveles más altos de vida urbana del mundo. Inclusive en 2021 la revista Time clasificó a Helsinki como uno de los mejores lugares del mundo en 2021, una ciudad que puede convertirse en un nido cultural en crecimiento en el futuro y que es una pionera ambiental. Helsinki fue establecida como ciudad comercial por el rey Gustavo I de Suecia en 1550 y durante mucho tiempo fue principalmente una pequeña ciudad administrativa, pero su importancia comenzó a crecer a medida que se comenzó a construir una defensa naval más sólida frente a la ciudad en el siglo XVIII y se volvió aún más importante cuando el Imperio ruso anexó Finlandia como el Gran Ducado Autónomo de Finlandia. Helsinki suele ser conocida como la perla del mar Báltico. La ciudad está en la punta de una península y en 315 islas. Inclusive en una de sus islas se ubica el zoológico más grande de Finlandia, mientras que la isla de Pihlajasaari es un lugar de verano favorito para hombres homosexuales y naturistas. En cuestión de clima, Helsinki tiene un clima continental húmedo y sus temperaturas en invierno suelen ser más altas de lo que sugiere la ubicación de la ciudad. La temperatura en enero y febrero es de alrededor de -4 grados centígrados y la temporada de nieve es mucho más corta debido a su ubicación en el sur de Finlandia. Asimismo, durante el invierno los días duran menos de 6 horas debido a la latitud. Por el contrario, durante el verano, Helsinki disfruta de largas horas de luz. Los días pueden durar hasta casi 19 horas y la temperatura máximo promedio de junio a agosto está entre 19 y 22 grados centígrados. Por otra parte, se estima que el área de Gran Helsinki genera aproximadamente un tercio del PIB de Finlandia, con 83 de las 100 empresas más grandes de Finlandia con sede en el área de Gran Helsinki.
Asimismo, la ciudad tiene muchos museos, varios teatros, instituciones de educación superior, muchas estatuas y esculturas y una bella arquitectura. La ciudad celebra el denominado Día de Helsinki el 12 de junio de cada año. En este se celebran numerosos eventos de entretenimiento y se culmina con un concierto al aire libre, mientras que el Festival de Helsinki es un festival anual de arte y cultura que tiene lugar cada agosto. Y en la ciudad también se celebran muchos festivales de cine y hay varios cientos de cafés, siendo el más notable el Café Regata, que es muy popular entre los turistas extranjeros. Y finalmente, Helsinki está experimentando actualmente un periodo de auge de la cultura gastronómica, por lo que la ciudad se ha convertido en una ciudad gastronómica aclamada internacionalmente. Su cultura gastronómica se compone de cocinas de todo el mundo y las fusiones que forman. Número 4. Según su ubicación geográfica, Finlandia es uno de los países más septentrionales del mundo. De las capitales mundiales, solo Reykjavik se encuentra más al norte que Helsinki. La geografía de este país se caracteriza por sus paisajes ubicuos de bosques y lagos boreales entremezclados y además por su baja densidad de población. Finlandia se puede dividir en tres áreas: archipiélagos y tierras bajas costeras, una meseta lacustre central ligeramente más alta y tierras altas al norte y al noreste, pero la mayoría de la población y de los recursos agrícolas se concentran en el sur del país, mientras que el norte y el este están escasamente poblados y contienen vastas áreas silvestres. La extensión territorial de Finlandia es de poco más de 337.000 kilómetros cuadrados, pero de esta superficie el 10% es agua, el 69% es bosque y el restante se divide entre tierra cultivada y otros terrenos. Así las cosas, Finlandia es el octavo país más grande y el mayor productor de madera de Europa y uno de los mayores del mundo. Por otro lado, se estima que aproximadamente un tercio de Finlandia se encuentra por debajo de los 100 metros sobre el nivel del mar y los restantes 2/3 se encuentran por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar. Solo un número limitado de colinas y montañas superan los 500 metros sobre el nivel del mar, y gran parte de la geografía de Finlandia es el resultado de la edad de hielo, pues los glaciares eran más gruesos y duraban más en Fennoscandia en comparación con el resto de Europa, pero los efectos de la erosión han dejado el paisaje finlandés mayormente plano con pocas colinas y menos montañas. El punto más alto de Finlandia es el Halti a 1324 metros sobre el nivel del mar. Este se ubica en el extremo norte de Laponia, en la frontera entre Finlandia y Noruega. Por otra parte, se estima que Finlandia tiene unos 168.000 lagos y unas 179.000 islas, siendo su lago más grande el lago Saimaa, que a su vez es el cuarto más grande de Europa, mientras que la mayor concentración de islas se encuentra en el suroeste, en el mar del archipiélago entre Finlandia continental y la isla principal de Alan, y exceptuando algunos pocos ríos a lo largo de la costa, la mayoría de los ríos de Finlandia desembocan en algún momento en uno o más lagos, pero gran parte de Finlandia desemboca en el Golfo de Botnia. Si se habla del clima, la latitud es la principal influencia en el clima de Finlandia. Por ejemplo, el invierno es la estación más larga y solo en la costa sur el verano es tan largo como el invierno. Se estima que en promedio el invierno dura desde inicios de diciembre hasta mediados de marzo en el archipiélago y la costa suroeste, pero en Laponia este puede durar desde inicios de octubre hasta mayo. Por su parte, la temperatura media anual es relativamente alta en la parte suroeste del país, con inviernos bastante templados y veranos cálidos, y baja en la parte noreste de Laponia. El clima finlandés es adecuado para el cultivo de cereales solo en las regiones más al sur, mientras que las regiones del norte son adecuadas para la cría de animales. En términos medioambientales, se considera que uno de los principales peligros naturales de Finlandia son los periodos fríos en invierno, que representan una amenaza para quienes no estén preparados, mientras que los problemas medioambientales actuales incluyen la contaminación del aire, causado esto por plantas de fabricación y de producción de energía, las cuales contribuyen además a la lluvia ácida. También impacta la contaminación del agua por desechos industriales, y la pérdida de hábitat amenaza a las poblaciones de vida silvestre. Y finalmente, en términos de biodiversidad,
Finlandia tiene una variada y extensa gama de fauna. Se estima que hay al menos 70 especies nativas de mamíferos, 248 especies de aves reproductoras, más de 70 especies de peces y 11 especies de reptiles. Quizás los mamíferos más destacados de este país serían el oso pardo, el lobo gris, el glotón y el alce. Y en las aves destacan el cisne cantor, que se considera el ave nacional de Finlandia, el urogallo occidental y el búho real euroasiático. Por su parte, la foca anillada de Saimaa, que se encuentra en peligro de extinción, es una de las 3 únicas especies de focas lacustres del mundo. Se dice que solo hay menos de 400 focas de estas en la actualidad. Número 5. La población de Finlandia es actualmente de unos 5,5 millones de habitantes. El país se estima que tiene una tasa de fecundidad de 1,49 hijos nacidos por mujer, siendo esta una de las más bajas del mundo. Asimismo, Finlandia tiene una de las poblaciones más antiguas del mundo, con una mediana de edad de 42,6 años. El país goza de una baja densidad de población, estimada en 18 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo esta la tercera densidad de población más baja de cualquier país europeo, concentrada la mayoría de la población en el sur del país. La población migrante en Finlandia está creciendo. En 2021 se estimó que había poco más de 469.000 personas de origen extranjero viviendo en Finlandia. Sin embargo, a los hijos de los extranjeros no se les otorga automáticamente la ciudadanía finlandesa, pues en Finlandia se aplica la política jus sanguinis, en la que solo se otorga la ciudadanía a los hijos nacidos de al menos un padre finlandés. Asimismo, ciertas personas de ascendencia finlandesa que residen en países que alguna vez fueron parte de la Unión Soviética conservan el derecho de retorno y eventualmente se les da el derecho a calificar para la ciudadanía. Étnicamente, Finlandia es un país relativamente homogéneo, siendo la etnia dominante la finlandesa, pero también hay minorías históricas notables de suecos, sami y romaníes. Por su parte, se estima que alrededor del 7,9% de la población es nacida en el extranjero y un 5,2% son ciudadanos extranjeros. En cuanto a urbanización, más del 85% de la población de Finlandia vive en áreas urbanas y el rango de edad de la mayoría de la población está entre 25 y 54 años, siendo la esperanza de vida de alrededor de 82 años. Si se habla del idioma, el finlandés y el sueco son los idiomas oficiales de Finlandia, aunque el finlandés predomina en todo el país. Otatko kahvia? Siinä on uutta kahvia. Enpä taida nyt. Ei, mutta nythän on lounasaika. Mennäänkö syömään? Mientras que el sueco se habla en algunas zonas costeras del oeste y el sur. Hur gammal är du? 22. Aunque la región autónoma de Åland es la única región monolingüe de habla sueca en Finlandia. Hej! Hej, hej. Vad studerar du för något? Till psykolog. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Stockholm. Vad studerar du? Jag pluggar maskinteknik här på... En sí, el finlandés es el idioma nativo de más del 87% de la población, mientras que el sueco lo es del 5,2% de la población. Sin embargo, el sueco es una materia escolar obligatoria, pues se procura el conocimiento de este. Por su parte, los idiomas sami tienen un estatus oficial en partes de Laponia, donde los sami son reconocidos como un pueblo indígena y sus derechos, al igual que el de otras minorías, son reconocidos por la Constitución.
temmataan kotiympäristöstä, sijoitetaan jonnekin asuntolaan täysin outoon, erilaiseen. Y entre los idiomas extranjeros, el inglés es estudiado por la mayoría de los alumnos como una asignatura obligatoria. Continuando con la religión, Finlandia es una nación predominantemente cristiana. Se estima que alrededor del 66% de la población finlandesa son miembros de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, aunque la proporción de asistencia semanal a los servicios religiosos es baja y la Iglesia ha visto disminuir su participación en la población del país en aproximadamente un 1% anual en los últimos años. La disminución se ha debido tanto a las renuncias de miembros de la Iglesia como a la caída de las tasas de bautismo. Sin embargo, pese a que alrededor del 66% de la población dice pertenecer a esta iglesia, alrededor del 30% de la población finlandesa indica no estar afiliada a ningún grupo religioso, con un 22% de la población que indica que no cree que haya ningún tipo de espíritu, Dios o fuerza vital. En Finlandia hay dos iglesias nacionales, la ya mencionada Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, que está considerada como una de las iglesias luteranas más grandes del mundo, y la Iglesia Ortodoxa Finlandesa, a la cual solo pertenece alrededor del 1,1% de la población. Aquellos que pertenecen oficialmente a una de estas dos iglesias nacionales tienen parte de sus impuestos entregados a su respectiva iglesia. Siguiendo con la salud, la atención médica en Finlandia consiste en un sistema de atención médica financiado con fondos públicos de 3 niveles altamente descentralizado, pero también hay un sector privado, aunque es mucho más pequeño. En general, los servicios de salud están bajo la autoridad del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, pero son los gobiernos locales los responsables de brindar atención médica a sus residentes. La prevención de enfermedades y otros tipos de promoción de la salud han sido el foco principal de las políticas sanitarias finlandesas durante décadas. Eso ha dado como resultado la erradicación de ciertas enfermedades transmisibles y la mejora de la salud de la población. Se considera que la calidad de los servicios de salud en Finlandia son buenos. Quizás entre los indicadores más destacados de salud podríamos mencionar su elevada esperanza de vida, su baja tasa de mortalidad en menores de 5 años y su gran cantidad de enfermeras. Pero algo lamentable que ha venido creciendo en Finlandia son las enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Muchos finlandeses sufren de diabetes y las enfermedades musculoesqueléticas y los cánceres también están aumentando, igual que las alergias y la demencia. Por ejemplo, la depresión es actualmente uno de los motivos más comunes de incapacidad laboral y las tasas de suicidio en Finlandia siguen estando entre las más altas entre los países desarrollados de la OCDE, pese a que desde 2012 en adelante Finlandia siempre se ha clasificado al menos entre los 5 países más felices del mundo en el informe anual sobre la felicidad mundial de las Naciones Unidas. Incluso en 2018 se clasificó como el país más feliz del mundo. En cuanto a la financiación de la salud, se estima que alrededor del 19% de la atención de la salud está financiada directamente por los hogares y el 77% por los impuestos. El Seguro Nacional de Salud se basa en tarifas obligatorias y se utiliza para financiar la atención médica privada, la atención médica ocupacional, los medicamentos para pacientes ambulatorios y la asignación por enfermedad. Se estima que el gasto en salud en Finlandia estuvo entre el 7,1 y el 7,8% entre 2011 y 2021. Y finalmente, en términos educativos, según el índice de educación desarrollado por las Naciones Unidas, el cual se basa en los años promedio de escolaridad de los adultos y los años esperados de escolaridad de los niños, Finlandia ocupó el 4º lugar en el mundo en 2019 en este índice. Asimismo, Finlandia siempre ocupa un lugar destacado en el estudio PISA y la educación terciaria en este país ha sido clasificada en primer lugar por el Foro Económico Mundial, pese a que el gobierno de Finlandia recortó el presupuesto para educación entre 2011 y 2018. El sistema educativo de Finlandia consta de programas de guardería, preescolar, una escuela integral básica obligatoria y en la actualidad la educación secundaria general, académica y profesional, la educación superior y la educación de adultos son obligatorias. Se estima que en Finlandia hay 17 universidades y 27 universidades de ciencias aplicadas. El luteranismo influye mucho en el aspecto educativo en Finlandia, ya que la alfabetización
alfabetización es una parte clave del luteranismo, ya que se supone que los cristianos pueden leer la Biblia en su lengua materna. Incluso el obispo Michael Agricola estudió con Martín Lutero y tradujo el Nuevo Testamento al finlandés en 1548. Y la primera universidad de Finlandia, la Real Academia de Turku, se fundó en 1640. En Finlandia la enseñanza es una profesión respetada y el ingreso a los programas universitarios es altamente competitivo. Tanto los maestros de primaria como los de secundaria deben tener una maestría para calificar, pero se estima que solo el 10% de los solicitantes tienen éxito. Y en cuanto a las tasas de matrícula para la educación terciaria, los estudiantes del espacio económico europeo estudian de forma gratuita y los que no pertenezcan a este espacio deben pagar tasas de matrícula de al menos 1.500 euros al año para estudiar en Finlandia. La tasa de alfabetización en Finlandia para 2023 se estimó en el 100% y el país también es muy productivo en investigación científica. Empieza la escuela a los 7 años de edad, tienen pocas horas de clases, casi no llevan tareas a la casa y, sin embargo, han arrasado en toda medición internacional. They do not have homework. Wait, so you reduce the homework you give them at school? Yes. They should have more time to be kids, to be youngsters, to enjoy the life. ¿Qué tiene Finlandia, que ha hecho este país, que hasta hace pocas décadas vivía de la agricultura y de la exportación de materias primas, para llegar a los primeros puestos de los más importantes rankings internacionales que miden el éxito social, económico y político de las naciones? Ocupa el primer lugar en los resultados de los exámenes internacionales PISA, que miden los conocimientos de estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencias y lenguaje, y es el país con mayor número de investigadores científicos per cápita en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Las claves del desarrollo acelerado de Finlandia las explica Pietri Toumi-Nikula, director del Departamento de Prensa de la Cancillería finlandesa, con las siguientes palabras. El eje de nuestro éxito está en la educación, y los logros del país en materia educativa probablemente se remontan a un edicto del arzobispo luterano Johannes Geselius en el siglo XVII, que decía que ningún hombre que no supiera leer podría casarse. La motivación del arzobispo Geselius era hacer avanzar la reforma de Martín Lutero, que propugnaba reemplazar la liturgia de la Iglesia Católica por una relación más personal de los fieles con Dios, para lo cual era necesario que aprendieran a leer la Biblia. El resultado fue que los finlandeses de entonces, que ardían de pasión por alguna dama y querían casarse, no tuvieron otra opción que aprender a leer. Y con el tiempo, el hábito de la lectura se expandió en el país, al punto de que hoy el diario más importante de Finlandia tiene un tiraje de casi 500.000 de ejemplares, una de las más altas del mundo en relación con la población del país. Como se puede palpar, lo de Finlandia no es milagro, sino más bien producto de una férrea disciplina, acompañada de decisiones poco amistosas o impolíticas, pero que dan sus frutos al mediano y largo plazo. Pero no todo termina ahí. How are you getting anything done? Your brain has to relax every now and then. If you just constantly work, then you stop learning. And there's no use of doing that for a longer period of time. Los niños que estudian en Finlandia viven en una sociedad donde la confianza en el otro es regla, donde los profesores son muy respetados y donde aprender es algo muy diferente a memorizar. Número 6. La cultura de Finlandia combina la herencia indígena representada por ejemplo por las lenguas nacionales del país y debido a su historia y ubicación geográfica, Finlandia ha sido influenciada por las áreas adyacentes así como por las antiguas potencias dominantes. Se puede decir que la cultura finlandesa se basa en las realidades ambientales relativamente ascéticas, los medios de vida tradicionales y la herencia del igualitarismo, a lo cual se suma el ideal tradicionalmente generalizado de la autosuficiencia. En el país hay algunas diferencias culturales entre las regiones, mientras que las minorías como por ejemplo el pueblo sami, los romaníes o los finlandeses de habla sueca mantienen sus identidades culturales dentro del país. Asimismo, culturalmente los finlandeses están conectados emocionalmente con el campo y la naturaleza, pues la urbanización a gran escala es un fenómeno relativamente reciente. La igualdad de género se procura en este país y los finlandeses en general son estereotipados como muy introvertidos, gustan poco de las conversaciones
conversaciones triviales y suelen proteger su espacio personal. De igual forma, la sociedad finlandesa fomenta la igualdad y el liberalismo, por lo que se desalienta la disparidad de riqueza y la división en clases sociales. El derecho de todos es una filosofía que se ha heredado de la antigüedad. Por su parte, los días festivos finlandeses son muy similares al calendario cristiano occidental. Quizás una de las celebraciones más notables es Juhannus, que es el solsticio de verano finlandés. En este, la mayoría de los finlandeses se refugian en cabañas de verano en cualquiera de los numerosos lagos de Finlandia, y los finlandeses practican frecuentemente el baño de vapor seco llamado sauna. Se cree que este tipo de baño abre los poros de la piel, limpia completamente el cuerpo y alivia los músculos adoloridos. Si se habla de la literatura, se cree que el texto más antiguo en una lengua finlandesa es la Carta de Corteza de Abedul. El texto estaba escrito en cirílico y representaba un dialecto del idioma finlandés hablado en la región rusa de Olonets. Ya los primeros textos en Finlandia se escribieron en sueco o latín durante la Edad Media finlandesa, y la literatura en lengua finlandesa se desarrolló lentamente a partir del siglo XVI, luego de que el obispo luterano Michael Agricola estableciera el finlandés escrito y tradujera el Nuevo Testamento al finlandés. Posteriormente, cuando Finlandia era parte del Imperio ruso, el aumento de la educación y el nacionalismo promovieron el interés público por el folclore y dieron como resultado un aumento de la actividad literaria en finlandés. Muchas de las obras giraban en torno a mantener una fuerte identidad finlandesa. Se recopilaron miles de poemas, siendo la colección de poesía más famosa Kalevala, publicada en 1835, y la primera novela publicada en finlandés fue Seven Brothers, mientras que el libro Myth Heritage de Fran Emil Sillanpää lo convirtió en el primer premio Nobel finlandés. Por su parte, obras literarias finlandesas conocidas en todo el mundo incluyen a Michael de Finn y The Sultan is Renegade, y el considerado poeta más famoso de Finlandia fue Eino Leino, y la escritora y artista Tove Jansson es la escritora finlandesa más traducida. Y finalmente, los escritores destacados del siglo XXI incluyen a Mikko Riminen y autores de ciencia ficción como Lena Croy y Johanna Sinisalo. Continuando con la arquitectura, se dice que la historia de la arquitectura en Finlandia abarca más de 800 años. Esta se ha visto influenciada tanto por sus vecinos más cercanos como por influencias extranjeras más lejanas. A su vez, la arquitectura finlandesa ha contribuido significativamente a varios estilos a nivel internacional, como por ejemplo el estilo Art Nouveau, el clasicismo nórdico y el funcionalismo. Destaca sobre todo la influencia del arquitecto modernista temprano más destacado del país, Eliel Saarinen, cuya influencia mundial es significativa. Por su parte, Alvar Aalto es considerado como una de las figuras más importantes en la historia mundial de la arquitectura moderna. Incluso el crítico de arte Fredrik Edelman sugirió que Finlandia tiene más grandes arquitectos de la talla de Alvar Aalto en proporción a la población que cualquier otro país del mundo. Se considera que los logros arquitectónicos más significativos de Finlandia están relacionados con la arquitectura moderna, y como un territorio esencialmente boscoso, la madera ha sido el material de construcción natural. Por su parte, el hormigón adquirió un protagonismo particular en la década de 1960, pero más recientemente se está nuevamente intensificando el uso de la madera debido a las preocupaciones sobre la sostenibilidad en la construcción. Siguiendo con el cine finlandés tiene una larga historia. Las primeras proyecciones públicas comenzaron tan pronto como se inventó la tecnología cinematográfica moderna, y en 1907 se produjo y se proyectó la primera película finlandesa. Luego hubo un periodo de inestabilidad política, y ya para las décadas entre 1940 y 1950, 3 grandes estudios producían películas y competían por el mercado en Finlandia. Luego, con la aparición de la televisión en la década de los 60, disminuyó el consumo de cine, aunque algunos cineastas siguieron produciendo sus películas. Se considera algunas de las películas finlandesas más significativas a El Soldado Desconocido, la cual se transmite por televisión cada día de la independencia, a Hervenia de Northstar, considerada una de las películas más relevantes y significativas de la historia finlandesa, y El error del inspector Palmo fue votada en 2012 como la mejor película
película finlandesa de todos los tiempos por críticos de cine y periodistas finlandeses. Ya en la década de 1990 se produjo un renacimiento del cine finlandés que estuvo influenciado en parte por la nueva generación de cineastas que aportaron nuevas ideas y en parte porque el éxito comercial ya no se consideraba no artístico, por lo que los proyectos cinematográficos comerciales comenzaron a recibir apoyo de fondos gubernamentales. En la actualidad en Finlandia se producen alrededor de entre 15 y 20 largometrajes y la industria cinematográfica sigue en crecimiento con varios directores de gran reconocimiento como Aki Kaurismäki, Timo Kivisalo, Aleksi Mäkelä y Klaus Haru. Si se habla de la música finlandesa comprende varios géneros, como por ejemplo la música folclórica, la cual está influenciada por las melodías y letras tradicionales de Karelia. De este género destaca el grupo Vartina. También está la música sami, cuyas canciones son altamente espirituales. También hay música clásica y ópera, donde la ópera finlandesa fue escrita por el compositor alemán Frederick Pacius en 1852, quien también escribió el himno nacional de Finlandia. Por su parte, el compositor Jan Sibelius se hizo famoso por su sinfonía vocal llamada Kullervo. A este compositor se le reconoce como el primer músico finlandés destacado. Incluso una de sus obras desempeñó un papel importante en la independencia de Finlandia. Por ello, además, se le reconoce como un símbolo de la nación. Por su parte, algunos de los músicos finlandeses de renombre internacional serían Karita Mattila, Soile Isokoski o Linda Brava. Por otro lado, la música popular finlandesa moderna incluye una escena musical de heavy metal de renombre, así como una serie de bandas de rock prominentes, artistas de hip hop, música pop y algunos actos de música dance. Y el jazz también juega un papel importante en la escena musical finlandesa, por lo que en el país hay numerosos clubes de jazz. En el heavy metal, en la década de 1990, el grupo de violonchelo metal Apocalíptica tocó versiones de Metallica y vendió 500.000 de discos en todo el mundo. Por su parte, la banda El Rasmus, con su álbum de 2003 Dead Letters, vendió 1.5 millones de unidades en todo el mundo y les valió 8 designaciones de álbumes de oro y 5 de platino. En Finlandia se celebra el festival Tuska Open Air Metal Festival, el cual es uno de los festivales de heavy metal al aire libre más grandes del mundo. Pasando a la gastronomía, la cocina finlandesa se destaca por combinar generalmente la comida tradicional del país y la alta cocina con la cocina contemporánea de estilo continental. El pescado y la carne desempeñan un papel destacado en los platos tradicionales finlandeses en algunas partes del país, mientras que los platos en otros lugares incluyen tradicionalmente diversas verduras y setas. Los alimentos finlandeses a menudo usan productos integrales y bayas. Por su parte, la leche y sus derivados como el suero de leche se usan comúnmente como alimento, bebida o en varias recetas. Asimismo, varios nabos eran comunes en la cocina tradicional, pero fueron reemplazados por la patata luego de la introducción de esta en el siglo XVIII. Muchos platos tradicionales finlandeses se preparan guisándolos durante mucho tiempo en un horno, lo que produce platos sustanciosos pero suaves, y los productos de los bosques representan actualmente los rasgos distintivos de la cocina finlandesa. Aunque lamentablemente, incluso con la agricultura y el transporte moderno, los alimentos
alimentos siguen siendo caros en Finlandia en comparación con otros países europeos. En sí se puede decir que la gastronomía finlandesa es muy similar a la sueca. Varios platos suecos son comunes en Finlandia, solo que los finlandeses no gustan tanto del azúcar y consumen mucho más alimentos frescos. En Finlandia se consume mucha carne de cerdo, también es común la carne de caballo y reno y carnes de animales de caza como por ejemplo el alce. Por su parte, las bayas silvestres del Ártico se destacan de manera distintiva en la cocina finlandesa y las frambuesas silvestres y los arándanos se encuentran en casi todas las partes de Finlandia. Por ejemplo, el kiseli de arándanos y el pastel de arándanos son postres tradicionales finlandeses. Por otro lado, debido a las numerosas fuentes de agua de Finlandia, el pescado siempre ha sido una importante fuente de proteína. El salmón y el arenque son algunos de los peces más comunes. Asimismo, igual que con la recolección de bayas, la búsqueda de setas también es una actividad popular al aire libre entre los finlandeses. Los champiñones son consumidos de muchas formas y los rebozuelos se presentan con frecuencia en la alta cocina finlandesa. Por su parte, el ruisleipä, que es pan de centeno oscuro y rico en fibra, es un alimento básico de la dieta finlandesa y en general los panes están hechos de granos como cebada, avena, centeno y trigo o mezclando diferentes sémolas y harinas. De igual forma, el desayuno finlandés tradicionalmente incluye una porción sustancial de avena y entre las bebidas el agua y el café son las bebidas más comunes en Finlandia. De hecho, Finlandia tiene el consumo per cápita de café más alto del mundo, pero durante las comidas la leche y la leche agria también son populares y entre las bebidas alcohólicas la sima y la sati son comunes y muchas bayas se utilizan para condimentar licores, mientras que entre las cervezas las más comunes son las tipo lager pálidas. Pese a todo esto, la gastronomía finlandesa también ha recibido algunas críticas, indicando que es una de las peores de Europa, aunque hubo quienes cuestionaron estas críticas, indicando que la cocina finlandesa es mucho más internacional de lo que se puede esperar. Siguiendo con las artes visuales, el arte finlandés comenzó a formar sus características individuales en el siglo XIX, cuando el nacionalismo romántico comenzó a surgir en el Gran Ducado Autónomo de Finlandia. Ya la tradición del dibujo académico finlandés comenzó en la Real Academia de Turku en 1707, cuando se dieron las primeras instrucciones de dibujo, pero la primera exposición de arte de Finlandia se organizó en la Escuela de Dibujo en el otoño de 1845, y la pintura surgió en la era dorada del arte finlandés en la década de 1880, cuando el nacionalismo romántico era el espíritu del arte. Posteriormente, ya hacia la década de 1950, los artistas finlandeses buscaron influencia extranjera. Luego surgió el arte concreto, donde Sambani con su pintura Contrapuntus ganó el concurso del mural en Helsinki, y así el arte abstracto se consideró aceptado y establecido en Finlandia. Seguidamente, entre las décadas de 1950 y 1960, el informalismo se extendió rápidamente cuando se consideró un nuevo enfoque de la pintura de paisajes, y ya a finales del siglo XX el arte homoerótico de Ton de Finlandia encontró una audiencia mundial, con sus obras ingresando a la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York y apareciendo en sellos postales finlandeses. Y luego, con el establecimiento del Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki en 1998, la escena del arte contemporáneo finlandés se volvió mucho más visible que antes. Si se habla de la industria del entretenimiento y los videojuegos, se considera que los videojuegos en Finlandia son reconocidos como una forma de cultura, por lo que el desarrollo de juegos profesionales tiene una base sólida en la educación. Para 2015 había más de 20 instituciones educativas que brindaban educación sobre juegos en todos los niveles educativos, y se cree que el primer juego digital finlandés comercial se publicó en 1979 y el primero distribuido mundialmente fue en 1986. Por su parte, el juego Angry Birds de Rovio Entertainment se convirtió en un gran éxito. La industria de videojuegos en Finlandia consta de 260 estudios, aproximadamente una docena de jugadores profesionales e innumerables aficionados entusiastas, y entre los juegos más importantes desarrollados en Finlandia podríamos mencionar Max Payne, Rally Trophy, Stardust, Angry Birds y Control. Esta industria se concentra principalmente en Helsinki y para 2018 se estima que su valor ascendió a 2,1 billones de dólares. Por otro lado, los bocetos son una forma popular de humor en Finlandia. La comedia popular tiene una fuerte representación. Incluso en 2014 Ismo Leikola fue nombrado como la persona más divertida del mundo en un concurso realizado en los Estados Unidos.
Y finalmente, en términos deportivos, el deporte se considera un pasatiempo nacional en Finlandia. Muchos finlandeses visitan diferentes eventos deportivos con regularidad. El pesapayo es el deporte nacional de Finlandia, aunque los deportes más populares en términos de televidentes y cobertura mediática son el hockey sobre hielo y la Fórmula 1. Y en cuanto a asistencia de espectadores, las carreras de trotones están después del hockey sobre hielo en popularidad. La selección nacional de hockey sobre hielo de Finlandia ha ganado el campeonato del mundo en 4 ocasiones, siendo así una de las selecciones de este deporte más fuertes del mundo. Incluso en 2022 ganó por primera vez el oro olímpico en el torneo masculino. Por su parte, la Fórmula 1 fue popularizada en Finlandia en la década de 1980, cuando Keke Rosberg se convirtió en el primer campeón mundial de pilotos de Fórmula 1 de Finlandia, y luego Mika Häkkinen ganó el campeonato 2 veces en 1998 y 1999, y más recientemente Kimi Räikkönen ganó el campeonato en 2007. Asimismo, Finlandia se considera la nación más exitosa en el Campeonato Mundial de Rally. Desde 1960, varios pilotos de rally finlandeses han dominado los eventos internacionales. Y en cuanto a las carreras de trotones, en Finlandia esta se caracteriza por el uso de la raza Finnhorse, y a falta de una cultura de carreras al galope, las carreras de trotones son el principal deporte ecuestre en Finlandia. Por su parte, el pesapayo se cree que fue desarrollado por Lauri Takopikala en la década de 1920. Este deporte tiene una popularidad constante en todo el país, especialmente en la región de Ostrobothnia, y la principal liga nacional es Superpesis. Y finalmente, el fútbol en Finlandia, a diferencia de la mayoría de los países europeos, no es el deporte de espectadores más popular, aunque su selección se clasificó recientemente para el Campeonato Europeo de Fútbol de 2021, siendo este su primer gran torneo internacional. Y los jugadores Harry Limanen y Sami Hyypiä son los futbolistas finlandeses de mayor renombre. Número 7. La economía de Finlandia es una economía mixta altamente industrializada con una producción per cápita similar a la de varias economías de Europa Occidental, siendo su sector más grande el de los servicios. A este le sigue la manufactura y la refinación, y luego está el sector primario. Y además del hecho de que Finlandia es uno de los países más ricos del mundo, es conocido por su sistema de bienestar bien desarrollado. El área metropolitana de Helsinki genera alrededor de 1/3 del PIB de Finlandia, y según una comparación de la OCDE del 2004, la fabricación de alta tecnología en Finlandia ocupó el segundo lugar en el mundo después de Irlanda, y el crecimiento del PIB de este país ha estado por encima de muchos de sus pares de la Unión Europea, y Finlandia tiene la cuarta economía del conocimiento más grande de Europa y encabeza la clasificación del informe Global Information Technology 2014 del Foro Económico Mundial. Y según el índice de innovación global de 2022, Finlandia está clasificado como el 9º país más innovador del mundo. Finlandia está muy integrado en la economía mundial. El comercio internacional representa 1/3 del PIB, pero su comercio con la Unión Europea representa el 60% del comercio total del país. Asimismo, la política comercial es administrada por la Unión Europea, donde Finlandia ha estado tradicionalmente entre los partidarios del libre comercio, exceptuando la agricultura, y Finlandia es el único país nórdico que se ha unido a la eurozona. Finlandia fue un país que llegó tarde a la industrialización debido a su ubicación geográfica. Hasta la década de 1930 su economía era predominantemente agraria, y aún para la década de 1950 más de la mitad de la población y el 40% de la producción se encontraban en este sector. Ya durante la década de 1960 tuvo un crecimiento económico constante, y para la década de 1970 Finlandia se separó de sus experimentos proteccionistas, lo que volvió a sus mercados más competitivos luego de concluir un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Europea. En la década de 1980 liberalizó su sistema de regulación económica, y en la década de 1990 la economía finlandesa cayó en una severa recesión, pero luego de unirse a la Unión Europea en 1995 su tasa de crecimiento ha sido una de las más altas de los países de la OCDE, superando muchos indicadores de desempeño nacional. Si se habla por sectores e iniciando por la agricultura finlandesa se caracteriza por el clima del norte y la autosuficiencia en la mayoría de los principales productos agrícolas. El papel económico de este sector está disminuyendo, no obstante, junto con la industria alimentaria y la silvicultura con la que está vinculado, forma una parte importante de la economía finlandesa. El número de granos
granjas ha ido disminuyendo constantemente, mientras que la cantidad de tierra cultivable ha ido en aumento. Los principales cultivos en Finlandia son la cebada, la avena, la papa y el trigo en su respectivo orden. Siguiendo con la silvicultura, los bosques juegan un papel clave en la economía finlandesa, pues Finlandia es uno de los principales productores de madera del mundo, y al igual que con la agricultura, el gobierno ha desempeñado durante mucho tiempo un papel de liderazgo en la silvicultura, regulando la tala de árboles, patrocinando mejoras técnicas y estableciendo planes a largo plazo para garantizar que los bosques continúen abasteciendo a las industrias de procesamiento de madera. Las principales especies de árboles comerciales en este país son el pino, el abeto y el abedul. Estos son la materia prima de los aserraderos y para pulpa y papel. Pero los bosques finlandeses también produjeron cosechas considerables de álamo, temblón y sauco. Continuando con la industria, desde la década de 1990, la industria finlandesa, que durante siglos había dependido de los vastos bosques del país, se ha vuelto cada vez más dominada por la electrónica y los servicios. La industria con sede en Finlandia se centra en mayor medida en la investigación y el desarrollo y la electrónica de alta tecnología. Esta se ha visto acelerada por la liberalización de los mercados mundiales. Empresas finlandesas como Instru, Vaisala y Metso han tenido éxito en áreas como la automatización industrial y la tecnología médica y meteorológica, y Nokia fue alguna vez el líder mundial en telecomunicaciones móviles. Asimismo, Finlandia tiene abundancia de minerales, pero muchas grandes minas han cerrado, por lo que ahora la mayoría de las materias primas se importan y las empresas tienden a centrarse en el procesamiento de metales de alto valor agregado. Finlandia produce principalmente cromo, azufre y fosfato. Con respecto a los vehículos, la industria automovilística finlandesa se compone principalmente de fabricantes de tractores, máquinas forestales, vehículos militares, camiones y autobuses, y la empresa Valmet Automotive produce automóviles Mercedes-Benz. De igual forma, la construcción naval es una industria importante. Se dice que los cruceros más grandes del mundo se construyen en Finlandia, y la empresa finlandesa Wärtsilä produce los motores diésel más grandes del mundo. Se estima que la industria manufacturera en Finlandia emplea unas 400.000 personas. Por otro lado, la industria química es uno de los sectores industriales más grandes de Finlandia. El país produce una gama de productos para el uso de otros sectores industriales, especialmente la silvicultura y la agricultura, y la biotecnología se considera uno de los sectores de alta tecnología más prometedores de Finlandia. Por su parte, aunque la participación de la industria de pulpa y papel ha reducido su importancia para la economía de Finlandia, aún sigue teniendo cierta relevancia con 52 sitios en todo el país. Varias de las grandes corporaciones internacionales en este negocio tienen su sede en Finlandia. Por ejemplo, Stora Enso y UPM ocuparon el puesto número 1 y el número 3 por producción en el mundo. En cuanto a la industria energética, al carecer este país de recursos autóctonos de combustibles fósiles, Finlandia ha sido un importador de energía. Se estima que el 20% de su suministro de energía es importado, pero se dice que esto podría cambiar en el futuro, ya que Finlandia está construyendo actualmente su quinto reactor nuclear. La energía nuclear se estima que equivale actualmente al 26% del suministro de energía del país. Por otro lado, Finlandia tiene mercados financieros sofisticados comparables al Reino Unido en eficiencia, aunque la inversión extranjera no es tan alta como en otros países europeos. Se estima que alrededor del 75% de las acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Helsinki son propiedad de entidades registradas en el extranjero, y existe una tendencia hacia un estilo de gobierno corporativo anglosajón. Sin embargo, aún es baja la participación de los residentes en el mercado de valores. En el transporte, el sistema de carreteras de Finlandia es utilizado por la mayor parte del tráfico interno de carga y pasajeros, y la principal puerta de entrada internacional de pasajeros es el aeropuerto de Helsinki, que manejó alrededor de 21 millones de pasajeros en 2019. Por otro lado, Finlandia tiene una red de vías férreas de 5.865 kilómetros de largo, y el transporte ferroviario está a cargo del grupo BR de propiedad estatal, y la mayoría de los envíos de carga internacional se manejan en los puertos, siendo el puerto de Vuosaari el puerto de contenedores más grande de Finlandia, y según el número de pasajeros, el puerto de Helsinki es el tercer puerto más activo del mundo. Y finalmente, en el turismo, se estima que este sector aporta el 2,7% al PIB de Finlandia. Laponia tiene el consumo turístico más alto de todas las regiones finlandesas. Esta región se considera localmente como el hogar de Papá Noel, por lo que tiene varios parques temáticos relativos a esto. Además, Finlandia contiene 40 parques nacionales y diversidad de actividades al aire libre.
Y finalmente, número 8. La política de Finlandia tiene lugar en el marco de una democracia representativa parlamentaria. Finlandia es una república cuyo jefe de Estado actual es el presidente Sauli Niinisto, quien dirige la política exterior de la nación y es el comandante supremo de las fuerzas de defensa de Finlandia. Y la actual jefe de gobierno de Finlandia es la primera ministra Sanna Marin, quien dirige el poder ejecutivo de la nación. Y debido a que la constitución de Finlandia otorga poder tanto al presidente como al gobierno, el presidente tiene poder de veto sobre las decisiones parlamentarias, aunque este poder puede ser anulado por mayoría de votos en el parlamento. El poder en Finlandia está dividido en 3 ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La mayor parte del poder ejecutivo reside en el gabinete, el cual es encabezado por el primer ministro, y el gobierno está compuesto por el primer ministro y los ministros de los distintos departamentos del gobierno central, así como por el canciller de justicia. En Finlandia, en el uso oficial se denomina gabinete a los ministros, el primer ministro y el canciller de justicia, mientras que el gobierno es el gabinete presidido por el presidente. El presidente de Finlandia tiene algunos poderes notables. Por ejemplo, la política exterior está dirigida por el presidente en cooperación con el gobierno, y lo mismo se aplica a los asuntos relacionados con la seguridad nacional. El presidente es elegido directamente por sufragio universal para un periodo de 6 años y máximo puede ser elegido para 2 mandatos consecutivos. Por su parte, el primer ministro ocupa formalmente el tercer lugar en el protocolo después del presidente de Finlandia y el presidente del parlamento, y según las disposiciones de la Constitución de Finlandia, el presidente nombra a un primer ministro después de que los partidos en el parlamento hayan negociado la distribución de escaños en el nuevo gabinete, y su nombramiento sigue a las elecciones parlamentarias que están programadas para celebrarse una vez cada 4 años. En cuanto al poder legislativo, este está investido en el parlamento de Finlandia, y el gobierno tiene derechos limitados para modificar o ampliar la legislación. El Parlamento de Finlandia es la autoridad legislativa suprema en este país, es unicameral y consta de 200 miembros. Este puede modificar la constitución, provocar la dimisión del gobierno y anular los vetos presidenciales si sus actos no están sujetos a revisión judicial. Los miembros del Parlamento son elegidos para periodos de 4 años. Sin embargo, el presidente puede disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones a petición del primer ministro y previa consulta al presidente del Parlamento. Y en el Poder Judicial, Finlandia tiene un sistema de derecho civil que se basa en la ley sueca. Los procedimientos son inquisitoriales, donde los jueces presiden, realizan la determinación de los hechos, adjudican y dictan sanciones tales como sentencias, pero no se utilizan jurados. El sistema judicial de Finlandia se divide entre tribunales con jurisdicción ordinaria civil y penal y tribunales administrativos, y consta de tribunales locales, tribunales de apelación regionales y el Tribunal Supremo. Siguiendo con las relaciones exteriores, este aspecto en Finlandia es responsabilidad del presidente de Finlandia, quien dirige la política exterior en cooperación con el gobierno. Dentro del gobierno, las discusiones preparatorias se llevan a cabo en el Comité Gubernamental de Política Exterior y de Seguridad. El comité se reúne con el presidente según sea necesario. Desde 2011, Finlandia mantiene relaciones diplomáticas con todos los estados miembros de la ONU y sus relaciones con Rusia son cordiales, aunque a veces tienen ciertos problemas comunes como la burocracia, las violaciones del espacio aéreo, la dependencia energética de Finlandia del gas y la electricidad ruso, y más recientemente sus relaciones han estado bajo presión debido a la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa y por las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia. En sí, la política exterior finlandesa enfatiza su participación en organizaciones multilaterales. Finlandia es miembro de la Asociación para la Paz de la OTAN y su ejército se ha preparado para ser más compatible con esta organización, ya que se necesita la cooperación con la OTAN para el mantenimiento de la paz. En la Unión Europea, Finlandia es miembro de la Eurozona, y en la ONU las tropas finlandesas han participado en las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas desde 1956, y las relaciones con los demás países escandinavos también son importantes para Finlandia. El país ha sido miembro del Consejo Nórdico desde 1955, pero el país es miembro de muchas organizaciones más, pues Finlandia depende en gran medida del comercio exterior y participa activamente en la cooperación internacional. En general, Finlandia se ha atendido al principio de neutralidad y tiene buenas relaciones con casi todos los países, como lo demuestra la libertad de viajar que otorga un pasaporte finlandés.
Continuando con las Fuerzas Armadas, las de Finlandia están formadas por el ejército finlandés, la Armada finlandesa y la Fuerza Aérea finlandesa, y en tiempos de guerra la Guardia Fronteriza de Finlandia, que es su propia unidad en tiempos de paz, pasa a formar parte de las Fuerzas de Defensa de Finlandia. La Guardia Fronteriza tiene su propio presupuesto de inversión anual y a largo plazo. En Finlandia existe el servicio militar obligatorio universal masculino, según el cual todos los hombres sirven desde el año en que cumplen 18 años hasta el año en que cumplen 29. De igual forma, el servicio no militar alternativo para hombres y el servicio voluntario para mujeres están disponibles. Y Finlandia es el único estado de la Unión Europea no perteneciente a la OTAN que limita con Rusia, y la política oficial de Finlandia establece que una fuerza militar en tiempo de guerra de 280.000 efectivos constituye un elemento disuasorio suficiente, aunque para 2023 el personal activo fue de 24.000 efectivos. Se estima que el presupuesto de defensa de Finlandia para 2022 equivalió a 5.800 millones de euros, lo que representó el 1,96% del PIB, y en el país el servicio militar voluntario en el extranjero es muy popular y las tropas sirven en todo el mundo en misiones de la ONU, la OTAN y la Unión Europea. Según su arsenal, se dice que Finlandia tiene la mayor capacidad de artillería de Europa Occidental y la voluntad de defensa de la patria contra un enemigo superior es del 83%, una de las tasas más altas de Europa. Pasando a los derechos humanos, estos en Finlandia hacen referencia a la libertad de expresión, religión, asociación y reunión, tal como se defiende en la ley y en la práctica. A las personas se les garantizan los derechos básicos en virtud de la Constitución, los actos legislativos y los tratados relacionados con los derechos humanos ratificados por el gobierno finlandés. Finlandia se ha clasificado por encima del promedio entre los países del mundo en democracia, libertad de prensa y desarrollo humano. Sin embargo, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por algunos problemas en Finlandia, como la supuesta autorización de escalas de los vuelos de entrega de la CIA, el encarcelamiento de los objetores del servicio militar y la discriminación social contra los romaníes y los miembros de otras minorías étnicas y lingüísticas. En el país, la blasfemia sigue siendo ilegal, al igual que la incitación al odio étnico. Asimismo, pese a que en Finlandia se promueven los derechos de la mujer, se cree que todavía hoy Finlandia lucha contra una violencia crónica de derechos humanos contra las mujeres, por lo que Amnistía Internacional ha criticado la falta de acción para cumplir con los servicios necesarios para las víctimas de violencia de género. Asimismo, hay notorias diferencias salariales entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. Y finalmente, en términos administrativos, a partir de 2017 Finlandia se divide en 19 regiones. Estas a su vez se subdividen en 70 subregiones y las subregiones se dividen en 309 municipios. Las funciones administrativas locales del gobierno son realizadas por las agencias administrativas estatales regionales y un municipio está gobernado por un consejo municipal elegido por representación proporcional una vez cada 4 años. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.